Buenos días, soy Antonio Sales, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con este seminario de Morning Meeting. Por favor, confirmarme que el audio y el vídeo es correcto. Muy bien, bueno, sobre todo empezamos en la mañana con bastante optimismo. Hemos conocido el resultado de las elecciones en Francia, mejor de lo esperado. Como hemos podido ver, bueno, en este caso Le Pen se ha desinflado, se está hablando de que podría conseguir un 26% en intención de voto, digamos, en este caso, no ha superado el 22%, con lo cual, bueno, pues en este caso Macron también ha mejorado las expectativas, lo cual, bueno, pues como habéis podido ver desde la primera sesión, ha sido acogido con un tono muy positivo con la renta variable europea y americana, ¿vale? En este caso, bueno, pues la verdad que ha sido una noticia muy positiva para los inversores y sobre todo también destacar que de cara a la segunda vuelta, pues bueno, el resto de candidatos, sobre todo los partidos tradicionales, ya han mostrado su apoyo a Macron, con lo cual, bueno, pues en este caso va a salir más reforzado todavía. Faltan 2 semanas para que podamos conocer el resultado de la segunda vuelta, pero bueno, esta primera vuelta ha mostrado, reflejado un resultado mejor de lo esperado para los partidos que querían continuar con digamos, su apoyo a Europa. Así que, bueno, en este aspecto mostramos nuestra alegría de poder continuar con la alianza europea tal cual está, y sobre todo, bueno, pues que esos partidos de extrema derecha quedan un poco al margen. ¿Qué más tenemos que comentar? Bueno, jornada macroeconómica va a ser bastante tranquila, también tendremos resultados empresariales, quizás de cara a a lo largo de la semana, bueno, pues vamos a conocer intervenciones del Banco de Japón y del BCE. En cuanto al BCE, pues bueno, ya lo comentó Draghi la semana pasada, no se espera ninguna modificación relevante y ningún aviso de que se vaya a producir alguna modificación en tipos, sobre todo ya quizás a partir del tercer trimestre, cuarto trimestre, se empieza a comentar, hablar un poco de qué pueda pasar el año que viene. En el resto de entornos, en América vamos a empezar a conocer también el plan de la reforma impositiva de Donald Trump, lo cual sí que podría, ¿no?, llevarnos quizás a un posible... podría defraudar a los inversores si no se reduce o no se ejecuta en la medida en que lo había comentado, lo había planificado. En datos a conocer, bueno, pues en el caso de la sesión de hoy muy pocos, destacar el índice IFO de confianza empresarial, se espera un poquito mejor de lo realizado el mes anterior. Luego también, bueno, pues tenemos en Estados Unidos, tenemos intervenciones de Cari, de a mitad de la tarde más o menos, algún miembro más a última hora. Y sobre todo, bueno, pues destacar también que en el caso de Estados Unidos también vamos a conocer el índice de negocios manufactureros de la FED, ¿de acuerdo? De la FED de Dallas. Por último, bueno, pues en la semana que vamos a venir o que podemos también encontrar, porque ya lo he dicho, ¿no?, intervenciones del Banco de Japón, Banco Central Europeo, y luego ya pues los PIB preliminares del primer trimestre de 2017 en Francia, Reino Unido y Estados Unidos el viernes. Luego también la confianza del consumidor, Estados Unidos el martes, ¿de acuerdo? Una semana, bueno, pues algo relevantes que también, bueno, pueden terminar de, digamos, alzar aún más todavía los índices de renta variable. Con lo cual, bueno, vamos a pasar a comentar la sesión de hoy en los diferentes activos. Creo que, bueno, ese optimismo, ¿no?, que estábamos comentando acerca de las elecciones en Francia, bueno, eso ha sido el primer detonante, ¿no? Ha sido el principal motivo del alza en todos los selectivos de renta variable a nivel europeo y americana. Y sobre todo, pues era el primer foco de atención que estábamos encontrando esta semana o las últimas semanas desde principios de año, que centraba las expectativas, centraba la atención de los inversores. Comenzamos con el IBEX 35, lo estamos viendo, ¿no? 10.646 puntos, un amplio avancista. De hecho, esta mañana, el Fibonacci Gap no ha sido imposible ejecutar ninguna operativa por el hecho de que en cualquier selectivo europeo el gap era demasiado amplio, ¿no? Es decir, la apertura del mercado sin salida de los parámetros debido a ese fuerte empuje alcista. Estamos ya, bueno, pues, buscando sobre todo la posibilidad, ¿no?, de plantearnos incluso alcanzar los 10.700 puntos objetivos. Lo estamos viendo aquí, los 10.926 puntos, coincidiendo, bueno, pues con los rangos ya de, en este caso, mediados de 2015, ¿de acuerdo? Sería el objetivo a marcar, una vez rebasada quizás en la zona relevante que podíamos encontrar en torno a los 10.550 aproximadamente.
hemos roto todas esas zonas de resistencias anteriores de finales de 2015. Vamos a atacar la zona de los 10.900 puntos y sobre todo pues pensamiento alcista en este caso. Hemos tenido un buen gap, posibilidad de que se produzca alguna pequeña corrección debido pues a ese fuerte impulso alcista, no esa posibilidad de sobrecompra, pero ya digo, sensato, sentido común en la sesión de hoy, posiciones largas, optimismo en el mercado. Para el DAX alemán lo mismo, lo estábamos viendo, ¿no? Quizás vemos que puede suceder en la zona de los 12.400 de cara a una posible ruptura y continuar en este caso con las alzas. Vamos a ver en un time frame diario cómo quedaría, objetivos, ¿no?, que podríamos trabajar. Mirar, en este caso, la zona más relevante la tendríamos una vuelta a superar esa zona, ¿no?, de 1.430, de 1.450 puntos. Continuar alcistas y llegado a esta zona, máximo, esta resistencia, ver qué sucede. De momento continuar con esas alzas, ¿de acuerdo? Lo mismo, podemos ver quizás cierta pequeña corrección a lo largo de la sesión debido pues, a ese efecto de sobrecompra, ¿no?, de fuerte impulso alcista, pero sin nada tampoco relevante, una sesión bastante optimista. En el caso del CAC francés lo estamos viendo, una vela con mucho cuerpo, dos velas con mucho cuerpo en este caso, las que se están ya trabajando desde los últimos días. Se conocía esa incertidumbre, se ha terminado de solucionar hoy, estamos en los 5.280 y sobre todo, bueno, pues vamos a ver qué pasa al alcanzar esta zona, ¿no? Yo creo que vamos a atravesarla, rebasarla sin ningún tipo de problema y continuar, en este caso lo mismo que en el resto de selectivos, con esas posiciones largas, ¿no? Lo mismo para, en este caso también, el FTSE, lo estábamos viendo. Quizás aquí sí que, bueno, más complicado poder alcanzar máximos, le están pesando otros factores internos como es el tema Brexit, pero bueno, también hemos tenido un gap de apertura de mercado, un fuerte gap alcista, con lo cual, bueno, en este caso continuar con esas alzas, sobre todo en este caso ya marcándonos la zona de los 7.227 como objetivo. Una vez rebasado esta zona, esta resistencia, yo creo que para la sesión de hoy va a ser complicado. Creo que sería una buena zona para marcarnos nuestros máximos de sesión. Estar pendientes de qué sucede aquí. No hemos tenido ese fuerte gap de apertura. Quizás podríamos llegar a ver alguna zona de congestión o de concentración, un retesteo en estos niveles. Pero bueno, creo que si se mantiene el optimismo a la larga de la sesión, no sería destacar, volver a plantearnos los 7.200 puntos, teniendo en cuenta la apertura, ¿no?, de donde veníamos al cierre de la sesión del viernes pasado. Creo que oscilar también entre estos niveles sería sensato, ¿de acuerdo? En el índice, en el caso de los americanos, lo estamos viendo, ¿no? También gap alcista, fuerte gap alcista, continuar con esas alzas, sobre todo en este caso más ese aspecto, marcarnos la zona de los 2.380 aproximadamente como zona relevante en un primer momento, buscar esos niveles para la sesión intradía, ¿de acuerdo? Lo mismo, tenemos un gap alcista, es probable que podamos ver un pequeño retesteo en los niveles actuales, pero continuando con el optimismo, trabajar los 2.380 puntos sería lo más sensato. De rebasarse, además con fuerte volumen, ¿no?, esos niveles podríamos volver a trabajar 10.388, cosa que veo más improbable para la sesión de la jornada. Aquí, con destacar, mirar en este caso el Nasdaq, cómo su comportamiento haya sido este año mejor que el resto de selectivos estadounidenses, ha sido el que mejor ha aguantado las correcciones, el que antes se ha recuperado ese efecto de las tecnológicas, también destacarlas del buen comportamiento en Estados Unidos. Vemos que vuelve a marcar en este caso máximos, continúa con esa escala alcista y en este caso, bueno, pues a apostar por esas posiciones largas, ¿no?, indudablemente. Creo que es uno de los selectivos que más está trabajando en este primer tramo del año. En el caso del Dow Jones, lo estamos viendo, una lateralidad, también gap alcista por encima de esa lateralidad, es un elemento a destacar. Y luego, bueno, pues otra vez estamos en esa zona crítica, esa zona relevante, que podamos ver un retesteo en esta zona, pues sería relevante, pero sobre todo atacar la zona de los 20.800 sería factible. En este caso vemos como también la apertura ha corregido, ¿no?, un poco llegando a volver a los niveles de aproximadamente
20.630, pero continuando con el tono positivo del resto de selectivos, tanto europeos como americanas, trabajar esas posiciones largas en búsqueda, en un primer momento los 20.234 sería más sensato, pero siendo más cautos, que podamos ver vueltas o zonas relevantes. Aquí lo vamos a marcar. Aquí lo tenemos en la zona de los 20.700, aproximadamente 20.760, ¿de acuerdo? Quizás para la sesión de hoy sería el aspecto más relevante, ¿no? Coincidiendo con esa zona de soporte, ¿no? De prácticamente, bueno, pues en este caso, mediados del primer trimestre, ¿de acuerdo? Esas zonas que me han actuado como soporte en varias ocasiones, al final se rompió, entramos en esta lateralidad del último mes prácticamente, y sobre todo, bueno, pues que podamos atacar esa zona de los 20.780 aproximadamente. De todas maneras, continuar con el alza en las pérdidas largas también en el Dow Jones. Vamos a comentar las materias primas. Bueno, tenemos en tono general el oro y el petróleo apreciándose. En el caso del petróleo, bueno, pues hemos llegado a marcar los 52,86 precios en la sesión intradiaria. Debíamos esa última corrección de la jornada de la semana pasada, continuar con esas posiciones largas, atacando sobre todo o buscando como zona relevante los $53 en el precio del crudo. De acuerdo, en cuanto al Brent, en el caso del West Texas lo mismo, de acuerdo, impulso alcista, en este caso zona relevante podríamos hablar de los 50,5 aproximadamente, búsqueda para la sesión intradiaria. También posiciones largas, podríamos ver posibles vueltas a la zona de 49, ¿no? Quizás una buena zona para marcarnos nuestro stop loss. En caso de perder esta zona, bueno, pues abandonar el mercado sería bastante relevante. Y lo comentábamos también con el oro, posiciones largas, la materia media frente a lo que se podría plantear en un momento, ¿no? De que viéramos cómo ese capital se iba desviando, ¿no? De activos refugio a activos de más riesgo, de renta variable. Bueno, pues parece ser que no ha tenido ese efecto rebote en el caso del oro. Incrementos no tan grandes, ¿no? Como en el resto de activos, o sobre todo en la renta variable, los activos de renta variable, en este caso los índices, pero sí ligeras alzas y sobre todo, bueno, pues continuar buscando esa zona de los 1.274, ¿de acuerdo? Más cautos con el oro, creo que ahora mismo es una circunstancia, es uno de los activos, lo tenemos dentro de una zona relevante, ¿no? Moviéndose entre el rango de los 1.267 y 1.270, buscar esa zona dentro de esta pequeña lateralidad en los 1.275 aproximadamente, pero creo que con más riesgo que el resto de activos, ya que podríamos encontrar esa desviación de capitales hacia la renta, hacia tipos de más riesgo, ¿de acuerdo? En el caso de la plata, bueno, pues hemos visto como una pequeña ligera mejoría de la última sesión, la de la apertura de hoy, pero bueno, esa tendencia bajista, a diferencia del oro, continuar con posiciones cortas en la plata buscando los niveles de 17,741, ¿de acuerdo? Vamos con las divisas. El euro, bueno, pues ha salido fortalecido frente a los principales divisas. Ha sido muy acogido también de manera muy positiva con el mercado, lo estamos viendo, ¿no? Se han llegado a marcar, en el caso del euro dólar, se han llegado a marcar los 1,09. Hemos visto alguna corrección, hemos ido a los niveles de 1,085 y sobre todo continuar con esas posiciones largas, no creo que rebasando las zonas que alcanzamos hace pocas horas, sino marcando los objetivos los 1,09, ¿de acuerdo? Podríamos ver alguna zona lateral, algún retesteo en los niveles actuales, ¿no? Debido a esa fuerte apreciación, como estamos viendo con ese gap desde lo que se fuera, digamos, el cierre de la semana pasada, ¿de acuerdo? En ese viernes noche, bueno, pues hemos visto como la apertura de hoy con ese retesteo en estos niveles nos deja un poquito más de lateralidad quizás para la sesión de hoy. Pero en cualquier caso, posiciones largas de euro dólar. En el caso del euro libra lo vemos igual, ¿no? Un gap alcista, fuerte gap alcista, una pequeña corrección tras ese gap, sentimiento normal, ¿no? Es decir, un gap demasiado amplio y una pequeña corrección y entramos en una zona de lateralidad, trabajando en este caso buscando también posiciones largas los 0,85, ¿de acuerdo? Posiciones de euro libra. En el caso de libra dólar continuamos con esa lateralidad.
vamos a trabajar posiciones largas buscando en este caso lo que estamos viendo, ¿no? Que pueden marcarse como niveles actuales de resistencia de estas últimas sesiones, zonas críticas que no hemos logrado superar. Y en este caso coincidiendo con los 1,284, ¿de acuerdo? Posiciones largas, además bastante claras en el caso de la libra dólar, apreciación de la libra, fortalecimiento de la libra. Y en el caso del yen hemos visto una pérdida de poder frente a las principales divisas. Vemos como el dólar yen, fortalecimiento del dólar, un comportamiento lo ves muy similar. Hemos tenido un gran gap alcista acompañado de velas de rechazo, volviendo a la zona en retesteo en los niveles actuales de 110,105 aproximadamente. Vemos que hay un fuerte gap, corrige un poco el mercado y se retestea, se queda esta zona de soporte de los 110,14. Continuar con esas posiciones largas con más cautela, con más riesgo de lateralidad, no tras ese gap alcista. Pérdida también de fuerza del yen frente a la libra en este caso, comportamiento ahí muy similar, lo vemos. Gran gap alcista, una vela de rechazo, una vela bajista, seguido de una pequeña corrección hasta los niveles de 140,78, ¿de acuerdo? Y en el caso del euro yen lo mismo, ¿vale? Lo estamos viendo como una pérdida de fuerza del yen y como, en este caso frente a los tres principales pares, como tendríamos que adoptar posiciones largas, ¿de acuerdo? Por lo cual, una sesión bastante optimista, las posiciones largas reinan en la jornada europea y americana. De cara a la semana, quizás algún dato relevante macroeconómico y el plan fiscal de Trump podría determinar algún comportamiento más, sobre todo en la rentabilidad americana. En el caso del euro, fortalecimiento frente a los principales pares, sobre todo si es algo capacista, podríamos encontrar algunos retesteos en niveles actuales, pérdida de valor del yen, apreciación de las materias primas, con lo cual una jornada bastante clara para poder rentabilizar de manera sensata nuestro capital, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda o queréis comentar. Vale, pues si no tenéis ninguna duda, ha sido todo un placer, espero que tengáis un muy buen día. Creo que vamos a tener una sesión bastante movidita y bastante optimista. Y como siempre, cualquier duda, cualquier cuestión, podéis poneros en contacto con nosotros a través del email antonio.sales@xtb.es o a través del teléfono de la oficina. Muy buenos días y un saludo.